Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mahsine Meravet no puede contener las lágrimas al escuchar el nombre de Cenk Torun en el aeropuerto de Estambul. Una escena inesperada y cargada de emoción que deja al descubierto que las heridas del corazón siguen abiertas a pesar del tiempo y la distancia entre ambos. Todo ocurrió a su llegada desde París, donde había estado durante una semana por motivos profesionales. Vestida con un look casual pero elegante, Mahsine caminaba por la terminal rodeada de periodistas y curiosos. Al principio, se mostraba serena, respondiendo con una leve sonrisa las preguntas sobre su viaje. Pero todo cambió cuando un reportero le preguntó: ¿has hablado con Cenk Torun desde tu regreso? Según testigos presenciales, la modelo se detuvo en seco, bajó la cabeza y, visiblemente afectada, sus ojos se llenaron de lágrimas. A pesar de los intentos de su asistente por protegerla de las cámaras, el momento ya había sido captado. No estoy lista para hablar de él. Es todo lo que puedo decir ahora, murmuró Mahsine antes de cubrirse el rostro con una bufanda y caminar rápidamente hacia la salida. La reacción fue inmediata en redes sociales. Los videos del momento se volvieron virales en cuestión de minutos y las especulaciones sobre el estado emocional de Mahsine comenzaron a multiplicarse. Algunos internautas aseguraron que su llanto era prueba de que aún existe amor, mientras otros creen que se trata de un cierre emocional no resuelto. Recordemos que la relación entre Cenk Torun y Mahsine Meravet terminó abruptamente hace apenas unas semanas. Aunque ninguno de los dos dio declaraciones públicas en su momento, se filtraron rumores de fuertes discusiones y desacuerdos sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, lo más sorprendente es que, según fuentes cercanas a la familia de Cenk, él también estaría atravesando un momento complicado. Cenk no ha querido hablar con nadie desde la separación. Está muy afectado. Solo dice que necesita tiempo, comentó un amigo cercano del actor. Lo que vivió Mahsine en el aeropuerto ha dejado claro que, más allá de las apariencias, la historia entre ella y Cenk aún tiene un peso emocional muy fuerte. El hecho de que bastara escuchar su nombre para quebrarse frente a todos, es una señal de que la herida no está cerrada. Por otro lado, la madre de Mahsine también fue vista en el aeropuerto, recibiendo a su hija. En un breve intercambio con la prensa, dijo: mi hija necesita paz, y no la encuentra desde que todo esto terminó. Mientras tanto, los fans de la expareja siguen divididos. Algunos piden una reconciliación inmediata, argumentando que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Otros creen que lo mejor es que ambos sigan caminos separados y encuentren la felicidad por su cuenta. La escena no solo conmovió a quienes la presenciaron en el aeropuerto, sino que también reavivó un debate más profundo en los medios sobre cómo los famosos lidian con rupturas sentimentales bajo el escrutinio constante del público. La imagen de Mahsine, una mujer siempre fuerte y elegante, desmoronándose por un recuerdo aún fresco, dejó en evidencia que incluso las figuras más admiradas no están exentas del dolor humano. Horas después del incidente, se supo que Mahsine decidió cancelar su participación en un evento de moda previsto para esa misma noche. Una fuente del equipo organizador aseguró: ella simplemente no tenía fuerzas. Nos llamó personalmente para disculparse, pero se notaba que estaba rota por dentro. Este gesto, inusual en la modelo, fue interpretado por muchos como una señal de lo profundamente afectada que sigue estando por todo lo sucedido con Cenk. Por su parte,
mientras Maasine intentaba retomar su rutina en Estambul, los rumores apuntaban a que Cenk Torun se encontraba en la costa mediterránea, refugiado en la casa de un familiar, alejado del ruido de la ciudad. Aunque no ha hecho ninguna aparición pública desde la ruptura, algunos medios aseguran que ha sido visto paseando solo por la playa, con un semblante pensativo y claramente distante. Una fuente cercana a Cenk compartió: él no esperaba que las cosas terminaran así. Nunca creyó que la distancia entre ellos fuera definitiva. Cuando vio el video de Maasine llorando en el aeropuerto, simplemente se encerró en su habitación. Esta revelación ha hecho que muchos se pregunten si la historia entre ambos realmente ha llegado a su fin, o si simplemente están atravesando una tormenta emocional de la que podrían salir más fuertes. Además, en una señal que algunos interpretan como un mensaje cifrado, Cenk publicó una antigua fotografía en sus redes sociales, un atardecer en el Bósforo, tomada desde un lugar que solía frecuentar con Maasine. La imagen, sin pie de foto ni contexto alguno, generó miles de comentarios de fans preguntando si era una señal de nostalgia o arrepentimiento. No hay forma de ignorar lo que vivieron. Fue auténtico, fue intenso, y sigue latiendo en algún lugar, escribió una seguidora en la publicación. Mientras los medios y las redes siguen analizando cada gesto, cada palabra no dicha y cada silencio compartido, Maasine ha optado por el silencio. Su equipo confirmó que no ofrecerá entrevistas por el momento y que se centrará en un nuevo proyecto solidario que comenzará en enero. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes del día ocurrió en un programa de televisión nocturno, donde se reveló que Maasine y Cenk tenían planeado un viaje juntos a Marruecos, justo antes de su separación. El presentador mostró una copia de la reserva de vuelo, programada para lo que habría sido su aniversario. La cancelación del viaje coincidió exactamente con la fecha en la que ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Esos detalles no son coincidencia. Todo apunta a que algo muy profundo ocurrió en esos días, dijo el panelista del programa. Y mientras el público debate si la pareja debe o no reconciliarse, lo cierto es que la historia entre Cenk Torun y Maasine Meravet está lejos de terminar. Porque, como dijo un periodista en una editorial publicada esta mañana, cuando un hombre te hace llorar en medio de un aeropuerto, no es solo por tristeza, es porque ese nombre todavía ocupa un lugar en tu corazón. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Maasine y Cenk deberían darse otra oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con otros fans del mundo del entretenimiento.